Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y hoy nos acompaña en este episodio el doctor y futuro premier de la República Asociada de Puerto Rico. ¿Qué es eso de República Asociada? El doctor Efraín Vázquez Vera. Oye, bienvenido. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Oye, ¿qué musiquita esa más linda? Siempre he tenido la curiosidad de quién es, dónde es, porque cuando la escucho, tu música de introducción del podcast parece así como una musiquita mozárabe. Bueno, eso me confirma que no, los episodios a veces te quedan a mitad porque al final yo siempre doy crédito a... Okay. El músico se llama Eric Harper. Ajá. Y la canción se llama Spirit of España. Así que tiene esa vibra Andalucía. Muy bien. Gitana. Y sí, es de las partes favoritas mías del podcast. Haber encontrado esa canción definitivamente le da un tono. Es que tus podcasts son largos, hermano. Eso es así. Pero yo creo que bueno, cuando yo hice el plan de trabajo del podcast al principio, para discutirlo con alguna gente y recibir insumos, me decían, ¿pero cuál largo va a ser? Y yo, pues, probablemente 1 hora y media, 2 horas. Es decir, nosotros, en el podcast que tenemos en el MAP, es media hora y sí, lo pasamos. Pero yo creo, pero irónicamente, los episodios que más porcentaje se escucha son los largos. Ah, mira qué bien. Por alguna razón. Bueno, Efraín, gracias por venir y... Perdón. Gracias por venir al podcast. Te voy a explicar un poco de dónde surge la invitación. Cuando yo comienzo el proyecto, yo había invitado al escritor Juan López Bauzá y él me había dicho que no iba a poder porque estaba enfocado en un proyecto de podcast que estaba trabajando. Y yo, pues ok, whatever. Y cuando veo que lo saca, el compañero del podcast de él es Efraín Vázquez, que es el esposo de una amiga de mi novia. Y dije, mira para allá, estamos en la misma órbita. Y me pongo a escucharlo con el tiempo y aunque el corte de ustedes es soberanista, ¿verdad? No comulgamos en la misma iglesia en ese sentido. Algo que yo encontré bien particular es que hablaban con una concreción que yo no veo en otros espacios que en teoría piensan similar a ustedes. Hay mucho más discusión del detalle. Y yo tengo esta teoría de que el movimiento estadista, si quiere ganar eventualmente, tiene que empezar a pensar un poco más en detalle. Uh-huh. E ir preparando el camino. Y estoy hasta cierto punto observándolo a ustedes para ver cómo me tumbo su idea y sus buenas prácticas. Así que te invité para discutirlo aquí. Explícale a la audiencia, quizás no te conoce, a qué te dedicas y cuál es este proyecto tuyo. Pues nada, toda mi vida he sido profesor universitario. Empecé en Río Piedra, pero mi plaza está en Humacao ahora. Yo llevo siendo profesor universitario como 25 años. Okay. Y, ¿en qué área? Básicamente mi especialidad es la de las relaciones internacionales y la diplomacia. Y doy cursos pues de ciencias políticas, incluso introducción a ciencias sociales. Y si yo me fuera a definir, pues yo soy eso. O sea, yo soy profesor y papá. Y papá, obviamente, y esposo, y amigo, y de todo, hijo. Pero yo te tengo que confesar que yo no soy el profesor que yo quise haber sido. ¿En qué sentido? Yo hubiese querido ser profesor como que de verdad, me explico. Dedicarme a la academia el 100%, a la investigación, poder ir regularmente a congresos, tener activas 4 o 5 investigaciones a la vez, tener todo el tiempo de lectura de libros que me interesan.
haber gozado, por ejemplo, una sabática o 2 sabáticas para poder escribir libros. Yo hubiese querido hacer eso, dedicarme el 100%, pero lamentablemente cuando yo empecé en la docencia, yo era el único que tenía un doctorado en Relaciones Internacionales. Okay. Y básicamente eso coincidió con el 11 de septiembre. Anda, pues, carajo. Y, o sea, los ataques a las Torres Gemelas. Sí. Y de ahí, pues, ¿verdad? Pues, básicamente, hubo como que un trabajo educativo en los medios de comunicación, la radio, la televisión, mucho escrito en prensa, pero es más cosa de artículos de opinión, etcétera. Eso, pues, obviamente me restaba tiempo de la academia como de la academia. Entonces, también el hecho de que uno vive en Puerto Rico, que en términos generalizados es un país frustrado, alguien podría decir fallido, quebrado, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Pues también me exige que yo me preocupe por la situación y el futuro del país. Entonces, eso también me quita, réstame tiempo de la academia. Y si a eso le sumamos que la Universidad de Puerto Rico lamentablemente pues ha tenido unos recortes presupuestarios, y yo te diría que en los últimos 10 años también unos intentos de politización en algunas áreas, pues también eso pues me ha impedido de que lo más seguro yo me termine, me retire de la universidad y nunca haya gozado lo que quizá es la joya de la corona de la vida de un académico, que es, por ejemplo, una sabática. Uh-huh. La sabática es algo que se da en todas las universidades serias del mundo, que es un año en el cual un profesor pues se retira con su salario para crear, para libros, etcétera. Eso la Universidad de Puerto Rico ya no está dando sabáticas y no las va a dar. David Skill, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, está ahora mismo en sabática, escribiendo un libro. Ah, pues mira qué nice. Hey. Pues él sabe lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Y obviamente pues los recortes que él mismo ha hecho de la universidad pues ha evitado... Entre otros. Bueno, pero él es el presidente, ¿no? El jefe de... Sí, pero te podría decir que la Junta, habiendo estado allí... Por eso tú lo conoces mejor que yo. Te puedo decir que la Junta tiene una cualidad bien especial donde sus acciones tú las puedes ver como las acciones de un colectivo que se traga a su gente. Sí. Pues eso, ¿verdad? Entonces, yo al final me voy a retirar y no... Entonces, por eso te digo que... Pero me hubiese joven, caballo, no te vas a retirar. Me hubiese gustado, oye, yo ya 25 años en esto, me hubiese gustado, pues, tener una vida 100% académica, de investigación, etcétera. Eso sí, por eso te digo que soy como profesora media. Pero tú tuviste un tiempo que tú estabas en la República, ¿verdad? No, yo he tenido... Yo siempre he creído que como profesor universitario es una responsabilidad de todos nosotros tener una experiencia en la vida real. Uh-huh. Yo digo que el salón de clase es una cárcel de cristal. O sea, en el sentido de que tú estás encerrado, estás muy cómodo ahí, puedes decir lo que te dé la gana, que tenga que ver con el tema, por favor. Uh-huh. Y todo lo que ocurre alrededor, pues tú lo ves, pero no entra. Y yo siempre creí que si yo, por ejemplo, iba a enseñar temas de ciencias políticas, de economía, de antropología, sociología, relaciones internacionales, yo tenía que tener la práctica en la calle, porque así uno enriquece el salón de clase. Entonces... especialmente en esos temas. Sí, entonces yo he tenido la suerte de poder tener 2 experiencias gubernamentales, ¿ok? Buscadas a propósito para tener esa vida de calle. O sea, es una tragedia, por ejemplo, un profesor de psicología que enseña psicología en la universidad y nunca ha tenido un paciente. ¿Entiendes? Sí, está o, por ejemplo, está brutal que una persona esté enseñando comercio internacional de exportación y nunca ha portado un lápiz. Exacto. O sea, eso en la academia es una tragedia. Y ocurre mucho. Pero en la academia no lo ven al revés. Porque a mí, por ejemplo, uh-huh. En el área del derecho, de ser profesor de derecho fuera de Puerto Rico, porque es otra dinámica, hay muchas facultades de renombre que ven mal el que el profesor haya sido un abogado practicante en un bufete, por ejemplo. Pues no sé la razón por la cual puedan preferir eso, pero yo pienso que obviamente si es un profesor que está enseñando derecho, litigación, estaría brutal que nunca haya litigado. Obviamente, si estamos hablando de un profesor de derecho que está enseñando filosofía de derecho greco-romano, pues ahí, pues, a menos que viajes al pasado,
pues no es necesario esa experiencia y es mejor alguien no contaminado con la realidad callejera, ¿verdad? Ajá. Pero yo en ese sentido, pues sí he tenido dos experiencias, que fue una bajo el gobierno de Sila, donde fui secretario de Estado auxiliar de Relaciones Exteriores. Ok. Ahí estuve 2 Así- años en licencia sin sueldo en servicio, así se llama. Así que tú fuiste el que trajo a Hugo Chávez a la inauguración de Sila. No, porque todavía yo no estaba en ese Estoy puesto. molestándote. Además que el Hugo Chávez de ese momento no era el que después fue. Sonaba más neoliberal. No, y él era paz, amor y ese tipo de cosas. Y lo otro fue que bajo el gobierno de Alejandro García Padilla me ofrecieron dirigir la oficina de Puerto Rico en la República Dominicana, que en cierta medida ya yo había supervisado cuando era secretario de Estado auxiliar. Y ahí estuve como una especie de 1 año y medio. Pero eso fue en lo que terminaba el proceso para ser rector en Humacao. O sea, yo me fui de Dominicana porque me nombraron rector en Humacao. ¿Esa fue la época que vino Danilo para acá? No, eso fue posterior a mí. Ok. Que Danilo vino, sí. Y Entonces, eso fue bueno porque tener esa experiencia gubernamental, ¿verdad? Y también pues he ayudado a varios amigos míos que han sido candidatos, todos del Partido Popular. ujú. Y no es que yo sea popular, yo nunca me he considerado Partido Popular, pero mis amigos están ahí y me llaman y uno ayuda y hace lo que puede y además me da esa experiencia que yo quiero. Claro. Obviamente los estadistas no me van a llamar, tú eres el único que me llama para su podcast. Pero porque saben cómo pienso, etcétera. Y esas experiencias, pues fue muy bueno porque me ayudó en este proceso que cada ser humano pasa, que en ciencia política se llama la socialización política, que es el proceso mediante el cual uno cambia de opiniones con experiencias de vida. O sea, tu interacción con la familia, con el trabajo, con la educación, todo eso logra que tú cambies tus ideas políticas y eso es lo natural. Lo que no es natural es una persona que piensa igual a los 40 años de como pensaba a los 18. Eso es medio raro. De Sí, hecho. exacto. Pero hay mucha gente que es así. Entonces, se supone que entonces, todas estas experiencias de la academia, más otras cosas académicas que he hecho, más y de consultoría internacional que he hecho también. Pues yo en una época fui cónsul honorario de 6 países del Caribe Oriental aquí y asesoré a una organización internacional intergubernamental regional que se llama la Organización de Estados del Caribe Oriental, que está en Santa Lucía. Ahí trabajé 6 años. Pues ese tipo de experiencias, pues creo que me formó y me ayudó en ese proceso de socialización política para llegar a donde estoy hoy, que no será lo mismo de aquí a 10 años. O sea que es interesante que tú dices eso, porque yo obviamente, como puedes ver aquí, soy muy fan del mundo grecorromano. Uh-huh. Y en esa época, Por eso mencioné lo del derecho sí, grecorromano. en esa época la política se entendía que era un evento particular que ocurría en un lugar específico, ¿verdad? Tú te dedicas a tu vida todo el día, todos los días, pero cada cierto tiempo nos reunimos en este sitio para bregar los asuntos del polis o de la red pública y aquí es que se hace y entonces tienes que participar en ella y se veía la política como un evento práctico, que es diferente a esta concepción que existe, yo creo que ahora, más generalizada, de que la política es como una identidad. Es como algo que tú tienes en tu cabeza, pero no necesariamente, no es algo que es limitado a un momento y a un espacio. Y sí, creo que por eso es que si eres una persona que vive en el mundo y que tiene experiencias de valor, vas a cambiar tu pensamiento con el tiempo. Claro. De lo contrario, se queda todo en tu cabeza. Y es triste que en este Puerto Rico que vivimos se le da como que un gran valor a aquellas personas que mantienen sus ideas. No importa de las experiencias que tengan. Consistencia es lo que le dicen, Sí, ¿verdad? no, incluso como que eso es una persona de carácter, que se mantiene en lo que hay. ¿Tú entiendes? Sí, sí. No importa que te pase un camión por encima. Tú haces. O sea, siguen pensando lo mismo y no salirse de ahí, porque incluso si tú cambias de idea y de opinión,
que es lo natural, que es lo correcto, que es lo que demuestra carácter de una persona, aquí incluso se dice eso es un veleta, ¿tú entiendes? O sea, oye, dice una cosa un día, otro dice otra cosa, etcétera. Y es triste ver que ante lo evidente, ¿verdad?, hay tanta gente que sigue pensando las mismas cosas y no cambia ni un ápice, ¿tú entiendes? Como si tuviesen un contrato con la ideología. Sí, y eso es extraño, no es normal. Porque lo normal es que uno cambie y modifique sus ideas, su opinión, y que su forma de ser, tú sabes, esa es parte de la evolución del ser humano. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, esto del MAP, háblanos del MAP. Yo he tenido una vida, como yo digo, intensa desde mis estudios. Y básicamente yo muy joven logré hacer todas las metas que yo tenía como académico. Incluso una de mis metas era ser el catedrático más joven de la historia de Puerto Rico, una cosa así. Que básicamente lo logré, pero no lo logré. Porque en la época que me tocaba ser catedrático, que es el rango más alto de la universidad, suspendieron los ascensos. ¿Qué año fue ese? Eso fue con García Padilla de presidente de universidad. Pero él fue presidente por un buen tiempo. Tony, sí, pero no me acuerdo bien la fecha. Si yo me hubiesen dado el ascenso cuando me tocaba, yo iba a ser catedrático a los, ¿qué te puedo decir? 27 años. ¿Cuál era el tema de enfoque tuyo en la facultad? O sea, que los profesores tienen a tener como un área donde se especializan. Eso es otro problemita, ¿verdad? Que hay con el tema de ser profesor aquí. Okay. Porque lo que tú estás hablando es como es el profesor en Estados Unidos. Okay. En Estados Unidos es muy común tú encontrarte a alguien de Relaciones Internacionales, que es mi área, y entonces, ¿usted qué estudió? Relaciones Internacionales. Entonces, ¿usted cuál es su área de investigación? Yo estudio, qué sé yo, a los serbios, con las relaciones con Rusia, y entonces hay unas cosas bien específicas. Entonces, el tipo sabe serbio, el tipo sabe ruso, ha vivido allá. Ese es el típico académico norteamericano que tiene como que una área. Te voy a dar un ejemplo. Específico. Cuando yo hice bachillerato en literatura, yo quería ser profesor. Uh-huh. Y estoy con mi advisor. Sí, la gente no sabe eso, que tú estudiaste literatura. Sí, sí. Qué cosa brutal. Yo estoy con mi advisor y él me dice, Cristian, ¿cuál es? O sea, ya tenemos que empezar a hablar del PhD program, ¿cuál es la área que tú quieres? Y yo, bueno, a mí me interesa la literatura británica romántica entre Blake y Wordsworth. Sí, sí. Y ese periodo entre medio me dice, mira, Cristian, lo que pasa es ese tema ya no está muy en boga, y el otro problema es que los profesores que ahora mismo están en ese tema son muy jóvenes, no se van a retirar, y si te enfocas ahí, pues entonces vas a tener que esperar, y yo, anda, ¿qué esta mierda? Yo pensaba que iba a hablar de libros y de poesía, y me están hablando de profesores y sí. Era... O sea, en resumen, en Estados Unidos lo común es encontrarse profesores que son expertos en un tema en específico, ¿verdad? Que saben mucho de un tema y poco, ¿verdad? De lo demás. Exacto. Y por lo general, alguien que se dedica a estudiar las relaciones ruso-serbias, si tú le preguntas, oye, ¿y Cuba qué tal? ¿Cómo está Cuba? Yo ahí, aunque pueda tener una idea porque leyó algo, no se mete, ¿ves? Ahora, le preguntas de Serbia y Rusia, fíjate, eso es una cosa bárbara. Eso es muy común, y cuando yo he tomado muchos cursos en Estados Unidos, en universidades, eso de posgraduado, y me preguntaban eso, que cuál era mi área. Y yo le decía, mire, es que yo como que no tengo área, porque la necesidad de vivir en Puerto Rico me hace que yo tenga que saber un poquito de mucho, ¿verdad? Uh-huh. Y básicamente no saber mucho de algo en específico. Entonces, pues, y es por la dinámica que local. Te dije que al principio, pues, que participaba mucho en la radio, la televisión y en artículos de opinión sobre temas de Corea, terrorismo y la cosa. Ahora, sí te puedo decir que, por ejemplo, en el caso de mi tesis doctoral, pues el tema fue la relación entre la Unión Europea y el Caribe, pero solamente en su aspecto de cooperación al desarrollo. Okay. O sea, cómo la Unión Europea ayuda al Caribe
básicamente inglés, incluido República Dominicana, en su desarrollo. No hay unos departamentos franceses también acá. Sí, pero eso es parte integral de Francia. Eso es como si tú estuvieses en París. No los tratan como provincia. No son, No son ultramar. no son soberanos. Ok. Ni tampoco son colonias. Ok. O sea, es como si Puerto Rico se hiciera Estado de la Unión. Son dominios. No, son departamentos. O sea, son departamentos de ultramar. Ah, ok, got it. O sea, son parte integral del Estado francés. O sea, tú estás parado en Martinica, Guadalupe. Es como si estuvieses en la Torre Eiffel. O sea, ellos tienen incluso legisladores allá en el Parlamento francés y todo, ¿no? Sí. Entonces, en el caso después posteriormente, pues, en ese tema estuve trabajando mucho, ¿verdad? Pues, estuve asesorando a la Organización de Estados del Caribe Oriental. Otro tema es la diplomacia, ¿ok? La diplomacia como profesión, ¿ok? El mundo diplomático. Eso es una área que también me interesa un montón. Y recientemente, después de viejo, yo siempre tenía un temita que me gustaba de las relaciones internacionales, que me había gustado siempre. Y cuando salí de la rectoría, que no tenía nada que hacer, yo dije, cónchale, ¿será ahora el momento que yo por fin, pues yo no me puedo morir sin ¿verdad? ¿Sin Entonces, y son los estudios estratégicos. Okay. Los estudios estratégicos son los temas sobre defensa y seguridad. Entonces, ahí hice una maestría, pero fue una maestría online de la Universidad de Granada en España. Y ahí la tesis fue sobre el yihadismo en la isla de Trinidad y Tobago. ¿Okay? No sé si sabes que Trinidad y Tobago es el lugar del planeta que más yihadistas ha fabricado por habitante. ¿En serio? Y está ahí al lado. Sí. Entonces, sí, cuando yo estaba investigando para ese tema, que por cierto, después me invitaron a presentar la ponencia, la tesis de maestría en el único centro de estudios estratégicos que hay en el Caribe, que está en La Habana, obviamente. Me invitaron para allá. Yo tenía un miedo brutal que un día se me apareciera alguien del FBI y todo ese tipo de cosas. Como íbamos a estar hablando de cosas internacionales y de soberanía, ajá, yo tenía en mi mente, por favor, no le traigas el tema de Cuba, Venezuela ni Nicaragua, y lo traíste tú. No, pero es porque este es el único instituto que hay. Y yo tenía un miedo que me apareciera el FBI de que usted hace viendo propaganda del Estado Islámico y qué sé yo que sí, porque tú sabes que todo eso se sigue en internet, ¿verdad? Y ese es un tema que también me gusta y me apasiona. Pero en este momento en mi vida, pues no estoy trabajando así en nada de mis temas académicos internacionales. Estoy dedicado exclusivamente al tema de Puerto Rico, que es lo más que me preocupa. Y el MAP, te llevé por la tangente, pero el MAP, ¿qué es lo que es movimiento? De Acción Puertorriqueña. Ok, ¿qué es ese proyecto? Es un proyecto, yo te diría, académico, un proyecto científico que sigue una metodología en específica de un profesor muy famoso que se llamaba Eugene Sharp, donde básicamente él creó una metodología para crear movimientos sociales pacíficos de cambio. O sea, ustedes son un grupo subversivo. Bueno, es pacífico, somos públicos, así que no nos escondemos. Así que no creo que tengamos mucho de subversivo, porque subversivo implica la secretividad. Exacto. Tampoco no tenemos, como se dicen se dicen en francés, nom de guerre, que son los nombres de guerra, que sea el Che o lo que sea. No tenemos eso y básicamente, pues nosotros montamos este movimiento político. No somos un partido político, no somos un movimiento de masa, donde estableció una visión de futuro de país y a la misma vez, pues, una estrategia para difundir esa visión de futuro y comenzar una conversación en los Estados Unidos sobre el futuro político de Puerto Rico. Y los integrantes, no está afiliado a ningún partido. Ustedes lo organizaron, pero no está atado a un partido electoral. Un partido político tiene como objetivo y por definición el poder alcanzar el poder político. ¿Okay? En este caso sería el poder colonial puertorriqueño. Esa es la característica de un partido político. Pero después luego tú tienes asociaciones políticas, que son más los que se llaman grupos de presión. Interest group. Exacto. Entonces, lo que son asociaciones o movimientos políticos no pretenden alcanzar el poder político por la vía electoral, sino de influir en la política.
Aquí en Puerto Rico hay un problema porque tú tienes el movimiento Victoria Ciudadana, que se llama movimiento, pero en realidad no es un movimiento, es un partido político. Exacto. ¿Okay? Se pone eso porque hoy día tener el nombre de político, pues de partido político es como medio desprestigiado. Es como Dignidad, que es un proyecto. Sí, exacto. ¿Ves? No somos partidos políticos, no, sí son, porque ellos quisieran el poder político. Exacto. Movimientos políticos, pues son estas asociaciones que hay muchas y hay de todas las tendencias, qué sé yo. Y que básicamente lo que buscan es educar, promover una idea, defender unos intereses, e influir en la opinión pública. En nuestro caso, pues un poco educar sobre lo que es una visión de futuro del país, que es para nosotros lo más importante. Y parte de ese proyecto, ustedes tienen un podcast que se llama MAP. El PodMap. El PodMap. Sí, de podcast, pues el MAP. Que son tú y Juan López Bauzá. Exactamente, somos los protagonistas. Hay gente alrededor que nos ayuda. Tiene un productor, es el actor Héctor Escudero, tremendo tipo, que actorazo ese tipo. Y entonces hemos estado alrededor de un año y hemos hecho alrededor de 30 y pico de episodios, cada uno de media hora. Pero muy importante es que cuando lo creamos es con el objetivo de educar sobre esa visión de futuro. O sea, no es un podcast donde traemos invitados como tú haces, o por ejemplo comentamos la vida cotidiana puertorriqueña. Si esta semana pasó algo, pues vamos a hablar de eso que pasó en la semana. Y son temas en específico, qué sé yo, tenemos un episodio sobre la reorganización territorial de Puerto Rico. Tenemos episodios sobre incluso hasta la defensa en el tema de Puerto Rico y ciudadanía, economía, tantas cosas. ¿Sabes? A mí me llamó mucho la atención cuando yo lo empecé a escuchar, no porque me convencieron, todo lo contrario, pero porque hablaban, yo he tenido obviamente muchas discusiones de política y de estatus ya por años, ¿verdad? Y siempre me ha lucido que cuando hablo con alguien que es OELA tradicional, que dicen, no, lo que tenemos que arreglar ciertas cosas, déficit democrático, para que hayan... ¿Qué es eso de déficit democrático? Cosas así, cuando dice cosas así, yo digo, ok, pero dame un ejemplo de algo que tú quieres que es federal y que no te aplique. O sea, quieres que no te aplique el salario mínimo, no quieres que no te aplique la aduana. Eso es lo que yo les pregunto a ellos. Y siempre se me quedan como que en la nube. Y me acuerdo escuchando el podcast de ustedes, y me pasa mucho con soberanistas dentro del PPD. Y escuchando el de ustedes, y esto se me quedó en la cabeza, tú das un ejemplo de que la soberanía aérea y de frontera te permitiría mantener la oficina de aduana abierta 24 horas versus el TSA que está solamente un tiempo abierto. Así sí, que es una tragedia. Así que no tiene esos vuelos. Yo dije, ok, estos tipos están pensando más al detalle. Y a la misma vez, yo cuando pienso en mi movimiento, ¿verdad? En lo que queremos que Puerto Rico sea un estado, yo encuentro que nos hacemos un pobre servicio en no imaginarnos cuál va a ser la infraestructura administrativa, gubernamental y económica de Puerto Rico cuando se encaja ahí, ¿verdad? Porque los estados se comportan de una manera, no porque Dios le dijo que tienen que hacerlo, sino porque hay un incentivo, ¿verdad? Tú no tienes income tax a nivel federal, porque eso tienes que pagar a nivel federal. ¿Cómo eso funciona? Y creo que ese es el futuro nuestro. Nosotros tenemos que empezar a diseñar esa infraestructura. Pues fíjate, yo creo que tú, con lo que me acabas de decir, estás demostrando que estás yendo más allá, ¿verdad?, de lo que son la mayoría de las personas que abogan por la anexión en Puerto Rico. Y te estás haciendo las preguntas correctas y los planteamientos correctos. Porque a mí siempre, ¿verdad?, me ha dado la impresión que este tema de la estadidad, que yo lo considero una ilusión, una quimera, etcétera, sencillamente es que no está disponible. Para la mayoría de los políticos no saben explicarlo, como tú bien estás diciendo, no saben, no pueden dibujar el más allá, el luego después que lo conseguimos, qué es lo que va a haber, cómo van a funcionar las cosas. Lo que me lleva a la conclusión de que para muchos la estadidad es simplemente
una herramienta que se utiliza para aglutinar a unas personas detrás de ese intento, ¿verdad?, de ganar una elección. Y es triste, ¿verdad? Porque sí debería haber un debate más profundo, deberían ser capaces de perfilar e imaginar en el detalle cómo sería ese Puerto Rico Estado 51, ¿verdad? Y es de la única manera donde se logran las cosas, si uno logra ese detalle. Uh-huh. Por eso es que nosotros nos dedicamos un poco al detalle, ¿verdad? Y yo te confieso que precisamente nosotros estamos haciendo eso porque hay una ausencia total. Tú mencionaste a los soberanistas del Partido Popular, uh-huh, donde es evidente, pero también dentro del mismo movimiento independentista, sí, ¿verdad? Aparte de generalidades, ¿verdad? De que con la independencia podremos exportar y integrarnos al mundo, ¿no? ¿Qué significa eso? Exacto. Es como el estadista que dice, con la estadidad, pues, los pobres van a poder recibir más asistencia social o qué sé yo. Sí, pero ¿qué significa eso, verdad? Y cuáles son las consecuencias de uno y el otro. Y yo creo que por eso es que es importante que nosotros en este país un poco elevemos el debate, porque en la medida que elevamos el debate se pueden aclarar muchas avenidas. ¿Tú ves? Definitivamente. Se pueden aclarar muchas avenidas y es de la única manera donde algo puede ocurrir. Mientras, pues, yo concluyo que el tema del estatus en Puerto Rico está totalmente bloqueado. Uh-huh. Y en el Congreso está totalmente bloqueado. ¿Ves? Sí. Y que básicamente lo único que, en mi opinión, podría desbloquear el asunto es si desde el Poder Ejecutivo, quiere decir la administración Biden o el presidente, sí, pues definan la opción de la libre asociación. ¿Okay? O sea, en estos 3 años y medio, 4 años, nosotros nos hemos dado cuenta en nuestros contactos con Estados Unidos de que la libre asociación es la única opción que podría estar disponible. ¿Okay? En este sentido, pues, el tema del ELA, eso... Bueno, aparte de quedarnos como estamos. Claro, sí, pero como de futuro, de solución. O sea, no, que mantener el problema, obviamente, es lo que tenemos y lo que está. Entonces, eso es fácil decir que continúe. Pero de la manera que pero de solución al problema colonial. Ustedes lo que entienden es que quedarnos como estamos, esto no se puede mejorar. Entonces, las otras alternativas son estadidad, independencia y libre asociación. Y libre asociación, y tú entiendes que eso no está en el menú. Así que no se va... No está en el menú, por ejemplo, el de futuro, como opción de futuro para resolver... el problema de ahora. El Estado Libre Asociado. No está. La estadidad, que podría ser una solución, en nuestra opinión, no está disponible. No está en el menú, es lo que tú dices. Sí, exacto. O sea, no es que... O sea, yo no quiero entrar... yo siempre soy bien cuidadoso. Yo usé el término menú, porque cuando tú vas a un restaurante y te dan el menú, tú pides. Ajá. Y lo que tú pides te lo dan. Claro. Tú entiendes que... Bueno, tú puedes pedirlo, aunque no esté en el menú, y te dicen que no hay. Es verdad. O si no te dicen... Quizás no te dicen no hay, sino te dicen... Fíjese en el menú que esto está mejor, o este está bien rico. No, pero es que yo lo que quiero es pollo. Pero pruebe el cordero que está bueno. O sea, no te están diciendo que no, porque también, acuérdate, o sea, Estados Unidos, la relación de Puerto Rico y Estados Unidos va a ser eterna, ¿ok? Y va a ser estrecha como con nadie. No importa lo que sea el futuro, ya sea con una república, con la libre asociación o lo que sea. O sea, y en ese sentido es bien importante que entendamos que lo que solucione esto debe estar, digamos, fundamentado y basado en esa unión que ya existe entre Puerto Rico y Estados Unidos, que existe hoy por la cantidad de puertorriqueños que viven allá, por los que trabajan allá. Historia, cultura. Por la historia, cultura. O sea, esto ya es como una relación, yo te diría, no quiero decir matrimonio, ¿verdad? Pero de padre e hijo, ¿verdad? Yo iba a decir chillería, pero está bien. No, es más de padre e hijo. Y que el hijo no se quiere ir de la casa. Es más esa relación. Entonces, y en ese sentido, pues, nosotros creemos que la libre asociación es lo único que podría estar disponible y que en cierta medida agrupa los principales intereses
de lo que serían los estadolibristas, lo que serían los independentistas, incluso que serían los anexionistas. Esa es la conclusión que sacamos nosotros. Cuando vamos a imaginar lo que está... Perdóname, y lo que quería decirte era que por eso creemos que lo único que puede solucionar esto es un poco acabar esta incertidumbre sobre esta posibilidad de la libre asociación, para descartarla ya o para abrazarla, y es que se defina. Sí. ¿Okay? No está definida la libre asociación, todos son especulaciones, aquel dice una cosa, aquel dice otra cosa. Yo tengo quizás una visión bien clara de cómo sería con la libre asociación, pero es importante que se defina, y no es que se defina por politiqueros o gente que no sepa, sino en Estados Unidos hay gente que se dedica diariamente al tema de la libre asociación con el Pacífico, gente que ha trabajado por años, desde los 80 con este tema, y hay gente en Puerto Rico que también, ¿verdad? Pues, yo creo que se puede hacer una definición de libre asociación, y ahí yo creo que eso lograría una especie de reajuste de fuerzas en el país que podría desbloquear. No estoy diciendo que el que es estadista va a dejar de ser estadista y va a dejar la libre asociación, pero ya sabemos que la libre asociación es una opción y que esto es el detalle, ¿verdad? Yo creo y por eso es que yo le aplico lo mismo al tema de la estadidad, porque yo creo que en nuestra dinámica política, como estamos en un lugar pequeño, partimos de la premisa de que la política siempre es personal, todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es, y que es así, es como el foro, ¿verdad? Pero cuando uno va a Washington, uno se da cuenta bastante rápido que es una corte imperial. Sí, sí. Y en la corte imperial, si tú vas a pedir algo, tú tienes como que los romanos. Tú tienes que ir bien preciso, y tú le tienes que hablar a políticos, que son los que toman decisiones políticas, y a sus funcionarios, etcétera. Mira, yo quiero que tú cambies tu práctica imperial para hacer X, Y, Z. Y lo primero que él te va a decir es, uno, de quién tú eres. Tú estás dentro de mi imperio, no lo sabía. Y tercero, como yo sé que no estoy allí, no lo veo, esto me puede explotar en la cara de una manera que yo no entiendo. Así que explícame qué es lo que va a pasar si X, Y, Z. O sea, ellos te piden el 10-step plan. O sea, con cualquier situación. Sí. Y ahí es que nosotros la cagamos. Te estás dando un punto brutal, porque una de las grandes... los grandes aprendizajes que hemos tenido nosotros en este proceso de hablar con norteamericanos, es que nos hemos dado cuenta que Estados Unidos tiene esta clara percepción, que yo creo que es realidad, de que no hay un interlocutor válido para hablar sobre el futuro de Puerto Rico. ¿A qué me refiero? Básicamente algunos son políticos, ¿verdad?, que en realidad lo que le interesa es lo electoral y que dan esos viajes para tomarse las fotos, estoy aquí reunido, hablando de no sé qué, y todo este tipo de cosas, pero no tienen una visión de futuro clara. Entonces, tú te podrás imaginar Estados Unidos, ok, tú vienes aquí a hablarme de la independencia, pero tú sabes, ¿cuál es esa visión? ¿Cómo sería esa independencia? Y la respuesta es bien vaga. Y Estados Unidos no está dispuesto a tirarse una aventura de un cambio de estatus. Que le explote en la cara. Con una gente que no tiene claro cómo va a funcionar ese futuro, cómo estará diseñado ese futuro. Entonces, no hay interlocutor porque no hay una visión de futuro sobre cualquier opción. Y además, ellos ven muy mal esta cosa de que las visitas a Washington se utilizan para consumo interno. Sí. O sea, las cartas que se escriben aquí, que las ponen públicas, ¿verdad? Entonces, en realidad, tú no me querías mandar esta carta a mí, tú querías mandarle esta carta para que en Puerto Rico discutieran esa carta. Sabes que tienes toda la razón. Y la foto. Las odian. Tú sabes que a mí me dijeron, ustedes saben, a nosotros nos gusta hablar con ustedes porque ustedes nos tienen respuesta. No es que estamos de acuerdo con todo lo que dicen, pero tienen respuesta y tienen una visión clara de futuro. Pero lo más que nos llama la atención es que una vez ustedes se van, vemos las redes sociales de ustedes y no hay no hay comunicado de prensa, no hay foto, no hay nada de que ustedes se reunieron y hablaron con nosotros o de que yo dije algo que ustedes dijeron y tal. Y digo, bueno, pero es que son conversaciones personales, privadas, estamos aquí conociéndonos y tal. Y ellos valoraban un montón eso. Y eso se regó. Y entonces, el efecto fue que cada vez que pedíamos una reunión, sí, a esa gente sí, porque esa gente son safe.
Ellos odian esta vaina, el puertorriqueño que va, y desde la puerta, o sea, el rotulito que está en el Congreso, o sea, de cada oficina. Con el rótulo. Con el rotulito. Y después allí al final dándose la mano, ¿verdad? Bueno, pues hoy estuvimos hablando, entonces hay un compromiso firme con él. Y entonces el tipo de representante dice, yo no dije eso. Es que a veces no creo que tenemos una concepción generalizada de lo que significa discusión entre principales. Claro, claro. Y un ejemplo que vimos el otro día es cuando Trudeau, el primer ministro de Canadá, se encuentra con Xi Jinping, sí. lo va y lo saluda, y lo primero que le dice Xi Jinping, lo que hablamos se publicó, eso está mal. Sí, claro. Porque los principales se hablan entre ellos. Claro. Y aquí estamos todos, aquí ya dejamos. Y de hecho yo aprendí en un momento cuando tenía ciertas reuniones allá a decir, para que estemos claros, esto se queda entre nosotros, claro, se va a reportar el gobernador. Claro. O sea, y como que soltaban los hombros. Y la parte del plan de tener contestaciones concretas, porque lo que están ellos preocupados no es que si tú puedes o no puedes, es cómo esto me explota a mí. El detalle. No, es que se pueda convertir después en un problema peor. Tú sabes, claro. hoy es un problema, ¿ok? Pero tú sabes, si yo cambio a esto con un grupo de gente que no tiene idea de cómo lo va a manejar, cómo funciona, cómo va a no tienen el detalle, se me puede crear un problema peor. Y en el movimiento estadista tenemos el reto adicional en la discusión, que es que nosotros no estamos yendo a pedir XYZ. Nosotros estamos yendo a pedir, mira, es que yo me quiero sentar a gobernarlo a ustedes también. Yo quiero enviar gente que va a tomar decisiones sobre la nación entera. Así que estoy gobernando. Y eso tiene un reto que yo creo que es por eso es que a veces no apreciamos lo que significa cuando un senador dice, bueno, es que ustedes tienen un issue fiscal. Sí. Porque ellos lo ven como que, espera, tú tienes un problema y tú quieres traerlo acá porque tú no has solucionado tu asunto. Y para tú sentarte en la mesa de los adultos, tú eres una persona que resuelve sus asuntos y que mantiene control y mantiene orden. Ese tipo y yo creo que tenemos ese reto y por no concretizar, nos pegamos un tiro en el pie. Yo podría, por ejemplo, ejemplo que tú acabas de dar, ese argumento de que primero resuelve tus asuntos, yo lo interpreto de otra manera. ¿Cómo tú lo entiendes? Como un no. Porque yo creo que ellos saben muy bien que la situación político, económico, social, moral del país no se va a poder resolver bajo el presente estatus. ¿Okay? Entonces, decirte a ti que no, primero resuelve tus asuntos económicos, tus asuntos financieros, tus asuntos de lo que sea, yo lo interpreto más como perpetuar lo que hay. Bueno, déjame explicarlo un poquito más en detalle. Yo creo que el estatus actual limita y que tiene unas fallas que no se pueden resolver. Y que en efecto Puerto Rico es colonia. Y la colonia te mantiene más pobre de lo que podrías ser no siendo colonia en diferentes escenarios. En ese sentido impide, no limita. Ajá. Pero eso no te impide, por ejemplo, pues balancear el presupuesto. Uh-huh. Eso no te impide cobrar cosas que debes estar cobrando. O sea, las colonias de Estados Unidos, las 13 colonias eran colonias, pero estaban relativamente bien administradas. Sí, a eso es lo que me refiero. ¿Tú te refieres a que ante ese argumento se podría desbaratar, ¿verdad? Se podría eliminar si tú pudieras demostrar en papel, en número, la cosa balanceada, la cosa cuadrada, el buen uso de unos fondos, ¿verdad? Yo creo que no es baratar, porque siempre va a haber uno que otro racista cabrón que no hay manera de convencerlo, o va a haber otra persona que dice, mira, simplemente no me interesa. Pero creo que tú podrías hacer más fuerte el argumento de que lo que no está funcionando ahora es culpa de la estructura versus tu falta de empeño. Si tú demuestras que no obstante todo tu empeño y que estás manteniendo las cosas de una manera racional y adulta, pues, y yo usé este ejemplo cuando yo fui allá a hablar del tema de Medicaid. Uh-huh. Nosotros hablamos en Puerto Rico a veces como si nuestro sistema de salud es un desastre. Yo lo que le decía a los congresistas, no, el sistema de salud de Puerto Rico es un milagro, porque mira, tú me das a mí solamente esta cantidad de dinero y yo tengo que atender a 1.5 millones de personas.
Y este es el resultado de ese sistema. Cuando tú a otro estado que tiene menos de la mitad de la gente en el mismo programa, tú le das 10 veces lo que me das a mí. Okay. Esto es un milagro que yo puedo mantener el sistema de salud de Puerto Rico operando porque yo I'm handicapped, ¿verdad? Y creo que ese argumento tiene más éxito que simplemente... Y también pues, les dije, y tienen que decir si el voto de tu congresista va a matar a 500,000 de personas, pero ese es lo que yo me refiero. El sistema de salud de Puerto Rico no lo vemos como fracasado porque no cumple nuestras aspiraciones. Pero cuando lo comparas con los recursos que recibimos en comparación a otras jurisdicciones, nuestro sistema de salud es un milagro. Yo creo que la diferencia que yo tengo con lo que tú acabas de expresar es que yo estoy convencido de que bajo el presente estatus colonial no se va a poder lograr aquello que podría en cierta medida quitar el argumento de que hemos resuelto, ¿verdad? Algunos asuntos acá de carácter económico, social, político, moral, etcétera. Y es probable que así sea. O sea, yo veo más probable lo que te estoy diciendo yo a lo que tú dices, aunque te confieso que me gustaría que lo que estás diciendo ocurriera. Sí. O sea, yo quisiera un Puerto Rico con el presupuesto balanceado. Yo quisiera un Puerto Rico donde los fondos se utilicen de una manera correcta. La verdad es que yo nunca he visto un presupuesto balanceado. No. A menos que sea porque cogiste un préstamo para balancearlo, que eso no es balancearlo. Estrictamente hablando, Puerto Rico no ha balanceado desde los 70. Imagínate. O sea, yo nunca he visto eso. No, ojo. Desde los 70 y técnicamente del 2017 en adelante. Yo nunca he visto eso. Entonces, plantear que en los próximos años o décadas o medio siglo se pueda lograr ese presupuesto balanceado de verdad, en serio, no porque cogiste dinero prestado para balancear, pues yo lo veo extremadamente difícil en esta circunstancia colonial que, como tú bien dices, tú mencionaste la palabra handicap, ¿verdad? Y yo lo pongo el ejemplo de como coger y tirar un boxeador, aunque está en un estado físico excelente de entrenamiento, a una pelea de campeonato mundial, no con un brazo amarrado, sino con los dos. Entonces, es obvio, ¿verdad?, que va a perder, aunque tenga una excelente condición física. Yeah. Y yo por eso es que urge resolver el problema del estatus hoy. Déjame cambiar como hago la pregunta. Juan escribió una novela que se llama Luz Bella. Uh-huh. Y en esa novela, que le recomiendo a todo el mundo que la lea porque... El resplandor de Luz Bella. La trama en la novela es que un grupo de puertorriqueños sale al mar a buscar una tierra prometida y literalmente mágica. Del agua sale una nueva isla que se llama Luz Bella y ellos crean un segundo Puerto Rico, esencialmente, pero soberano. Ideal, ¿verdad? Y tiene la fantástica cualidad de que puede ser simultáneamente un ejercicio utópico uh-huh. y una parodia. Uh-huh. Y esa para mí, y yo lo encontré espectacular porque me gustaba mucho la parte de la parodia. Pero en esa novela, en el trama, ellos dicen que ellos atienden el coloniaje como una enfermedad. Sí. Que incluso cuando sacan gente de Puerto Rico y los meten en la nueva isla secreta de Luz, los ponen en cuarentena. Sí, sí. Que los ponen a escuchar música de Ramito y, okay. y a sembrar batata. Y yo comparo eso a... Hay veces que cuando hablamos de la independencia o de mejorar el ELA o de la estadidad, hablamos como si es un bálsamo moral. Como que una vez seamos Estado, se arregla todo. Una vez seamos independientes, se arregla todo. Sí. Pero tú entiendes, cuando tú dices que no hay manera de arreglar ciertos asuntos dentro de la colonia, tú entiendes que hay algo que simplemente nos hace incapaz, mientras que estemos en la situación actual, de mantener ciertas cosas en orden y administrar bien. Sí. O sea, porque eso es un brinco grande, que estás diciendo que nosotros tenemos un defecto ya acá arriba en el operating system del cerebro. Sí, sí, sí. Hablaste del colonialismo, ¿verdad? Y que si una enfermedad, etcétera. Desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, el colonialismo tiene una clasificación que se llama síndrome del colonizado.
¿Okay? Ese síndrome del colonizado es lo mismo como el síndrome de la mujer maltratada. No sé si has escuchado esto del síndrome de Estocolmo y cosas así, ¿verdad? Sí. Que son básicamente experiencias que tiene un individuo en su vida que luego traen un patrón de pensamiento y comportamiento. Entonces, cuando tú reúnes, digamos, ese patrón de comportamiento y pensamiento, pues tú tienes lo que se llama un síndrome de algo, ¿ok? Desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico. Albert Memmi, Frantz Fanon, Jean-Paul Sartre, o sea, psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, y está claramente definido lo que es el síndrome del colonizado. Quería simplemente decir eso, ¿ok? Por otro lado, y sí, eso en cierta medida, el síndrome del colonizado a una persona le puede dejar de ver otras cosas, ¿ok? Y le puede dejar de buscar quizás otras avenidas y otras posibilidades. Pero aparte de eso, hablando exclusivamente de lo que es hoy el ELA colonial, ¿ok? Sí, yo creo que el ELA colonial, pues básicamente nos impide, digamos, crear una sociedad diferente a la que tenemos hoy. Y es precisamente por la condición colonial. Por darte un ejemplo, pues está el tema económico, que es extremadamente importante. Existen muchas restricciones desde el punto de vista económico en la relación colonial que nos impiden que Puerto Rico pueda crear una economía productiva. ¿Okay? O sea, la economía puertorriqueña hoy no es una economía productiva. Aquí en Puerto Rico le encanta estar comparando la economía puertorriqueña con la de otros estados. Pero es que en y otros países. Cuando dije Estado, pues, me salió de ciencias políticas. Me pero refiero a la sí. entidad soberana. Ajá. De otros países. O sea, le encanta la comparación con otros países. Y, nosotros deberíamos ser como Irlanda. O como Singapur. O Singapur, y qué sé yo, qué si vaina. Claro, pero es que tú estás comparando chinas con botella, porque esos son economías productivas. Hay algunas economías productivas que son mejores que otras, obviamente. Pero en el caso puertorriqueño, esto no es una economía productiva. Esto es lo que se llama una economía colonial. ¿Ok? Y entonces, a través de una economía colonial que tiene una misión en específico, o sea, las economías coloniales tienen un propósito, que es la de consumir productos y servicios manufacturados en la metrópoli o distribuidos desde la metrópolis. Entonces, aquí no se produce nada. Cuando digo produce nada, estoy hablando en sentido general. Obviamente que aquí pues ahí se hace café. Y farmacéutico. O huevo. Sí, pero eso de los productos farmacéuticos, tú sabes muy bien cómo funciona eso. Se produce aquí, luego se mandan allá y luego se distribuyen allá, porque la ganancia sale desde allá. Y es una mina de windfall contributiva. Claro, o sea, en cierta medida, el consumo que Puerto Rico genera a los productos manufacturados en los Estados Unidos, distribuidos en los Estados Unidos, nos convierte a nosotros entre los primeros 10 consumidores de productos norteamericanos. Estoy hablando en términos absolutos, no por habitante, no por, tú sabes, no por ratio, ¿ok? O sea, imagínate tú, o sea, básicamente yo te diría que más del 90% de los productos que consumimos, y nada más tienes que mirar alrededor de aquí y ver qué está producido en Puerto Rico. Pero ese análisis... Nada, y en el supermercado igual. O sea, cuando tú coges, por ejemplo, el tema del huevo. Pues el tema del huevo, que siempre se habla de que vamos a ayudar con el huevo, qué sé yo, y más huevo y más huevo. O sea, el huevo puertorriqueño solamente es el 20% del mercado de puertorriqueño. El resto es huevo excedente subvencionado norteamericano, que impide que ese 20% del huevo puertorriqueño pueda crecer. Pues así, pero esas cifras aplican en la medida que tú sacas a Puerto Rico, lo contabilizas como si fuera externo. Porque si tú cogieras... ¿A qué te refieres? Bueno, porque si, vamos a decir, Iowa, que hace un montón de maíz, y tú le preguntas cuáles son los 10 consumidores externos más grandes del maíz de Iowa, y te van a dar una lista de países. Pero si tú lo haces simplemente por consumo bruto, es interno. Son otros estados los que le consumen el maíz a Iowa en mayor proporción. Sí. O sea que dentro de Estados Unidos hay un mercado interno. Todos ellos son probablemente el mercado más grande de ellos mismos. Simplemente tú lo miras externo cuando tratas... Claro, y ese mercado interno norteamericano existe porque es un mercado subvencionado. Exacto. Y es un mercado protegido. Cuando digo protegido, me refiero a leyes fitosanitarias y también aranceles.
Esto de que hablamos hoy del libre comercio en el mundo, eso es para algunos productos y algunos servicios. Básicamente, cada país del mundo es una fortaleza en temas agrícolas, ¿ok? Y en temas agroindustriales. En ese sentido, ese maíz de Iowa está subvencionado, ese maíz de Iowa está protegido. Si tú quieres traer maíz de otro lugar, tiene que cumplir con unos requisitos fitosanitarios enormes, ¿verdad? Y muchas veces cuando cumples el requisito fitosanitario, el precio cuando entra a Estados Unidos sube porque se impone un arancel precisamente para ubicar el maíz de Iowa en una posición más competitiva. Esto logra que el productor de maíz en Iowa, todo lo que produzca, tiene un mercado cautivo que sabe que va a vender, ¿ok? Ya de ahí se brinca lo que sería la exportación. O sea, lo que te quiero decir es que en el mundo del libre comercio, ese libre comercio no existe. Bueno, es libre, pero tiene un footnote. Sí, en realidad no es libre. Mira, un ejemplo que yo siempre pongo es el tema de la leche. En Puerto Rico hay leche puertorriqueña porque... Pero es subvencionada. No, espérate. Es leche puertorriqueña porque es leche fresca. Sí. ¿Ok? O sea, y básicamente tú no ves leche norteamericana vendiéndose por leche fresca. Porque hay unos mecanismos en ley que permiten eso. Sí, pero la razón principal es porque para que sea leche fresca tiene que cumplir con unos requisitos de tiempo. Y no puede ser evaporada. Entonces, exactamente. Entonces, ¿tú cómo puedes traer esa leche para que sea fresca norteamericana a Puerto Rico? Pues lo tendrías que montar en avión. Y al montarla en avión refrigerado, el precio te subiría demasiado. Exacto. Y obviamente, pues acá el precio puertorriqueño de nuestra leche sería mucho más bajo. Si la traes la leche fresca por barco, se rompe el principio de fresca. Si tú ves, no encontrarás leche extranjera, o sea, fuera de Puerto Rico, de leche fresca, pero sí la encuentras de cajita, porque la cajita sí se puede mantener. ¿Nosotros por qué nos salvamos? Y tenemos una producción de leche fresca en Puerto Rico, exclusivamente puertorriqueña, por esa realidad geográfica. Si tú ves que entre Canadá y Estados Unidos hay un acuerdo de libre comercio, ¿verdad? Sería bien fácil pasar la leche fresca norteamericana subvencionada, ¿ok? O sea, cuando digo subvencionado es que le dan ayudas al agricultor para que el agricultor pueda vender esa leche más barata, ¿ok? Y se haga competitiva por cuestión de precio. Sería bien fácil hacer eso. Entonces, a pesar de que hay un acuerdo de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos, Canadá le impone un 200% de impuesto a la leche fresca que entra de Estados Unidos a Canadá. Si Canadá no hiciera eso, se lo limpian. No existiría leche fresca canadiense. Pero... Entonces, en la condición colonial nuestra, en un mundo donde hoy los mercados representan oportunidades para mucha gente, Puerto Rico no controla las variables por la condición colonial para poderse insertar en el mundo. Yo estoy hablando de ahora, o sea, del régimen de ahora, ¿ok? Lo que es comercio exterior, Dios mío, lo que es del tema de tráfico marítimo, tráfico aéreo, leyes arancelarias, leyes fitosanitarias. Nosotros no podemos, por la ley de comercio interestatal, estoy hablando del régimen de ahora, proteger nuestro sector productivo como todos los países del mundo protegen su sector productivo estratégico. O sea, todo país, a pesar del libre comercio, protege diferentes áreas que ellos consideran estratégicas de su economía. Al proteger esas áreas, generan capital, generan empleo, generan riqueza. Puerto Rico no puede proteger esos sectores estratégicos y al no poder proteger esos sectores estratégicos por la cláusula de comercio interestatal... Pero países varían en su tamaño, en su recursos, etcétera. Y hay países que tienen más sectores estratégicos que otros, ¿verdad? Claro, no es que ahora... O sea, no es que Puerto Rico protege... Pero lo que voy es que, o sea, Puerto Rico en ninguna fórmula va a ser un gran player en el mercado que sea, por ejemplo, en agricultura. Puede producir uno que otro producto boutique, pero geográficamente hablando, simple y sencillamente nunca vamos a ser un player en ese tema. Pero yo no entiendo por qué no puede ser la soberanía un player. Por la cantidad de productos que tú puedes generar por espacio. Lo que pasa es que acuérdate que... Disponible. Por eso digo, tú puedes ser un player en productos boutique. Y estoy dando un ejemplo de agricultura.
No, lo que pasa es que tú estás usando el marco actual. No. Yo estoy usando el marco en soberanía y con una capacidad, por ejemplo, de poder proteger algunos sectores productivos. O sea, obviamente cuando hablamos de fresa, pues Puerto Rico no se cultiva fresa, entonces aquí podrá entrar la fresa del mundo entero. A lo que voy es lo siguiente, sea lo que tú produzcas acá, Ajá. por el tamaño de Puerto Rico, que no es Brasil, pues va a producir un volumen más pequeño. Ah, claro. A eso es lo que me refiero. Ok. O sea, lo que quiero decir, no vas a poder ver unos niveles de producción de huevo y de capital de empleo y capital de dinero de huevo, como por ejemplo una huevera en Brasil. Correcto. Porque obviamente el mercado es muy grande. O sea, por ejemplo, claro, el issue del acero. China, tú tienes que ponerle un control porque China te puede dompear todo el acero del mundo. Pero si tú, por ejemplo, ves ahora la situación del huevo en Puerto Rico, que solamente aquí se satisface huevo puertorriqueño un 20%, o sea, estamos hablando que alrededor de un 80% del huevo que se consume es importado de los Estados Unidos, ¿ok? Si nosotros pudiéramos proteger el sector del huevo puertorriqueño, uno nada más, igual podemos traer aquí el pollo u otros productitos. ¿Eso qué lograría? Un aumento, eso no es automático, ¿verdad? Ni de sopetón, pero uno podría hablar en un plan de 5 o 10 años para que la producción nacional puertorriqueña pueda suplir ese 80%. No, y entonces, ese 80% nada más del huevo implicaría que una creación, para el mercado de aquí nada más, se crearía más empleos, crearía más riqueza, más capital para invertir en otros productos. Y además, el tema del huevo, que es el tema del pollo también, tiene otros variables, ¿verdad? Estamos hablando demasiado de huevo. A lo que voy es lo siguiente. Es una cuestión también de escala. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Tú, en efecto, tú puedes hacer eso y crear, pero siempre la escala va a ser menor en ciertas áreas. Sí. ¿Verdad? Ok. Y en el mundo internacional, cuando tú empiezas a establecer tarifas y diferentes protecciones domésticas, el resultado a veces es que otros países te ponen lo mismo te ponen a ti o te castigan con otra diferente relación. Entonces, ese tipo de juego, que es bien complejo, sí, eso es un tema conceptual, porque es como si fuera ajedrez, hasta que tú no te sentabas en la mesa, tú no sabes más o menos cómo se va a desempeñar. Uh-huh. Pero más allá de ese específico, a mí me interesa la idea de si en Puerto Rico, cuando uno habla de economía productiva, ¿estamos hablando de la economía o estamos hablando de la cultura? ¿Verdad? Porque muchas veces hablamos también de que si el mantengo, que si el tema como que las ayudas federales mantienen artificialmente una calidad de vida que entonces no activa la parte empresarial o emprendedora de la población, y eso se habla tanto en Puerto Rico como en diferentes áreas de Estados Unidos que son más pobres. Pero entonces, ¿cuál es la tesis es que ante un aumento de soberanía, eso va a causar unos riesgos que tenemos que compensar siendo más productivos, porque tú puedes tener toda la soberanía del mundo, Haití tiene toda la soberanía del mundo, pero sigue siendo un lugar bien poco... Y Suiza también la tiene. Exacto. Pero toda la soberanía del mundo. Tú tienes la soberanía... ¿Por qué me comparas con el peor del planeta? Porque quiero poner los pares. Tú puedes ser el peor yo estoy ser mejor. Yo estoy de acuerdo contigo que Puerto Rico, comparado con Haití, Puerto Rico parece Suiza. Estoy de acuerdo contigo. Pero si de momento yo comparo Puerto Rico con Suiza, parecemos Haití. O sea, siempre usar el ejemplo de Haití... A mí un poco como que me saca de onda. Pero no lo estoy entendiendo. Lo estoy diciendo porque el instrumento lo reconozco, pero simplemente digo, hay una contingencia. Sí. No es automático su beneficio. Ah, no, obviamente. ¿Verdad? Por eso es que... Sí. Oye, tienes toda la razón y yo lo digo. O sea, yo digo, con la soberanía, en este caso, hablando de libre asociación, esto no es una garantía que al otro día vamos a ser Suiza. Eso... Tú sabes. Y ustedes en el programa lo admiten, que hay una dificultad. Sí, y lo que decimos siempre es que es una oportunidad para poder construir, si lo hacemos bien, el Puerto Rico que queremos. ¿Qué trae de problema esa afirmación? Que cuando entonces rápido la gente dice, bueno, pero entonces si logramos eso, ¿quién va a hacer eso? ¿Es la clase política actual que tenemos? Ah, pues entonces va a ser un fracaso, no lo vamos a lograr. Bueno, Glenn Monroe en mi último episodio dijo exactamente eso. Pues por eso. O sea, y obviamente, ¿sabes qué? Yo no quiero la soberanía o yo no quiero la libre asociación con la misma clase política que hay hoy. ¿Los va a matar?
Sí, no los voy a matar, sencillamente quedan desplazados porque entonces sí habrá soberanía y ejercicio del poder y mucha gente va a dar un pie de frente para participar en política y ser candidato, etcétera. ¿Ves? Es una oportunidad. Las opciones de Puerto Rico son dos, en ese sentido, hablando del mismo tema. Hay una certeza y la certeza desde mi punto de vista es que bajo la situación colonial actual, Puerto Rico va a continuar una degradación constante en todos los niveles. O sea, no sé ni qué aspecto más añadir a la muestra de una degradación. Hace poco vimos lo de los 10,000 niños que no se atienden. O sea, es en todos los aspectos de la sociedad. Es seguro que si nada pasa aquí, y tú debes estar de acuerdo conmigo en esto, si nada pasa aquí y todo sigue igual como va, la situación de Puerto Rico irá degradándose. Uh-huh. ¿Qué es la otra opción? La opción de una oportunidad. ¿Qué es la oportunidad? La soberanía. ¿Para qué? Para crear un país, y esto es un elemento que no se menciona mucho, democrático de verdad. No como ahora. ¿Okay? Si me quieres preguntar si yo creo que si Puerto Rico es una democracia, la respuesta contundente es no. ¿Okay? Podemos hablar si no es democracia, ¿qué es lo que es? Eso es otro tema. O sea, lograr una democracia. Y discutir si democracia es bueno o malo. También. O sea, lograr una verdadera democracia, lograr seguridad, lograr una economía productiva y todo ello para alcanzar una justicia social. Y al fin y al cabo, la felicidad. ¿De qué estamos diciendo? Yo no estoy diciendo que es una garantía. ¿Sabes? Nunca, y entiendo la crítica de la gente que vende la libre asociación o la soberanía o la independencia como si fuera Suiza, automática. Vamos a esto va a ser el paraíso. Después luego no te dicen cómo y qué y cuál es la estrategia y tal. ¿Sabes? Se caen de sopetón y por eso es que no crecen. Yo simplemente he dicho, mire, si nosotros hacemos estas cosas y la soberanía de una manera holística, no solamente con el tema económico, también hablando de la reforma y una nueva constitución en democracia de verdad, con una nueva reforma territorial, una nueva reforma gubernamental, del servicio público, lo que es extremadamente importante, una nueva reforma del sistema de justicia para que realmente sea independiente. Si nosotros logramos todas esas cosas, tenemos una oportunidad de poder alcanzar un objetivo. Y ese objetivo, pues, justicia social. Justicia social lo utilizo como concepto, como lo que es básicamente crear las condiciones para que cada ser humano por sí mismo pueda lograr lo que aspira en la vida. Y aquí entonces traigo el tema que traíste del mantengo. Sí, yo veo la forma en que se da la asistencia norteamericana en Puerto Rico como negativa, como impedimento. Para mí, el mantengo, lo que se conoce como el mantengo, que es la asistencia norteamericana, es la manera de perpetuar la pobreza. ¿Okay? Gente que recibe subvención de vivienda, de todo, ¿verdad? Y yo sí creo, o soy de la idea, de que en vez de darle pescado a la gente, hay que enseñarle a pescar. En ese sentido, y creo que se podría hacer ahora, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no lo van a hacer. Esas ayudas deberían estar vinculadas con formación, deberían estar vinculadas con trabajo. El problema está que con la condición colonial, los trabajos no están, porque no es una economía productiva. Yo sé que me vas a decir, oye, pero el Burger King y que si la construcción y tal. No, pero hay gente por ahí que lo dice. Burger King, que si la construcción y tal. O sea, alguien que no sabe clavar un clavo, pues tú sabes, tú decirle que mira, pero en la construcción hay importante. Oye, o sea, la construcción es algo serio, esa vaina se estudia, ¿tú me entiendes? O sea, eso es algo de experiencia. O sea, mejor crea las escuelas para crear a los puertorriqueños constructores y maestros constructores, pero no, pero que, o sea, vaya allí, ¿qué es lo que hay en Pañetar o qué no se te hay que poner? Yo nunca he trabajado en mi vida, ¿sabes? Y obviamente estos sueldos de las áreas de comida, de fast food y tal, que siempre hay disponible, uno ve los rótulos y la gente dice, tú ves que hay trabajo. Oye, esos son los que en España le llaman empleos basura. Claro, alguien me diría, todo empleo es digno y bueno. Sí, pero con lo que me refiero son empleos donde los beneficios son muy limitados. No es estimulante para alguien que recibe todas las ayudas
habidas por haber, lo que se conoce como el mantengo, y se trabajaba en el King, de verdad, para eso me quedo yo recibiendo las ayudas. Entonces, en Puerto Rico no se ha querido vincular esas ayudas a la formación y al trabajo. Por eso es que la tasa de participación laboral que tenemos es una cosa que horrorosa. Pero en Puerto Rico la tasa de participación laboral era horrorosa. Es horrorosa. Antes de recibir ese mantengo. ¿A qué te refieres? Si tú vas a la data de la Junta de Planificación, que tiene la data de participación laboral y desempleo desde que se fundó en los 40. Uh-huh. O sea, lo que nosotros conocemos hoy en día como mantengo empieza en los 70 con Great Society. Bueno, antes hubo ayuda con la Herrera, la PRA, pero no es como lo que conocemos hoy. Cuando hoy hablan de mantengo es Great Society Program. Sí. Que de hecho, en Estados Unidos hay mucha discusión de que como el mantengo allá también mantienen guetos de pobreza a gran parte de la población. Nuestra tasa de desempleo y de participación laboral estaba en el mismo área del espectro, ¿verdad? De número, era 40 y pico %, sí, previo al mantengo. Sí. Es que por eso es que yo le tengo un poco de miedo a cualquier, y no creo que tú estás haciendo este argumento, para estar claro. A veces yo sí leo otras personas que hablan de lo que yo le llamo la pobreza redentora, que es que si simplemente estamos suficientemente baratados, eventualmente se activa algo y todo el mundo se pone a trabajar. Yo creo que hay unas culturas, yo creo que hay unos patrones de vida que se enseñan y que se aprenden. Y creo que en una gran parte de nuestra población, ellos viven bajo unos patrones de vida y unos estilos que cuando tú le hablas del de nosotros, ellos te dicen, pero está en Júpiter, caballo, yo estoy bien aquí. Entonces, si tú tratas de interrumpir eso muy agresivamente... Chacho. Y hay otro elemento, hay otro tema. El agarre que tiene el narcotráfico en esa parte de nuestra isla. La economía informal, parte de la economía informal. Y te puede montar... O sea, tú puedes fracasar y te pueden montar una paralela. Sí, y de momento tú sí. te das cuenta que tú no gobiernas tres carajos. Sí. Y ese tipo de reto, creo que hay que reconocerlo porque no solamente con una constitución nueva o con lo que sea vamos a atenderlo. Es un asunto de cultura. Sí. Y no creo que sea excluyente una fórmula versus la otra. Por eso digo, no creo... Es como cuando yo digo, bueno, nos hacemos estados, recibimos más fondos federales, pero... En mi concepción me gustaría que la mitad de la población bajo la estadidad no esté en Medicaid porque significa que son pobres. Me gustaría que sea un porcentaje como 10%, algo así, pero menos. Lo menos posible. Es más, en un Puerto Rico estado exitoso mandamos más fondos para allá de los que recibimos. Pues eso sería éxito, sí, ¿verdad? Y esa definición más concreta de lo que significa ganar ¿cómo que tú dices? ¿La visión de qué? Visión de futuro. Visión de futuro. Sí, y yo creo que en ese sentido los estadistas deberían comenzar con algo que un poco no dicen, no comentan y no hablan, que es el informe del General Accountability Office del 2014, donde se habla de los efectos de la estadidad a nivel económico de Puerto Rico. Yo no he escuchado una respuesta inteligente y fundamentada a esos planteamientos que hace el General Accountability Office. O sea, el GAO es la agencia de gobierno más independiente y prestigiosa que hay en el gobierno norteamericano. ¿Okay? ¿Qué pitiyanqui te quedó eso? No, pero es que es verdad. ellos se jactan de eso, tú ves. Y básicamente ahí es donde no solamente se hacen estudios e informes, sino que también se hacen auditorías. Y en el 2014 alguien le pidió... Sí, yo sé cuál es el informe que tú hablas. Por eso, yo creo que siguiendo tu opinión y tu recomendación de que los que abogan por la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos deben un poco diseñar más esa visión de futuro, yo creo que un buen comienzo sería ese informe. Sí. Yo todavía no he visto una respuesta inteligente, porque es decir, lo que dice ese informe es bravo, y creo que hoy, si lo hicieran actualizado, la situación sería peor. Mi crítica al informe, no es al informe como tal, es que, y pues con esto podemos cerrar, el GAO, el CBO, estas oficinas de análisis tienen una regla metodológica que afecta cuánto tú puedes
tomar literalmente lo que dicen. Porque cuando ellos hacen ese informe, ellos tienen que presumir o tienen que diseñar el informe para decir, yo estoy evaluando este cambio, pero todos los demás factores y asuntos tengo que presumir que se quedan igual. Que no hay más ningún otro cambio. O sea, ellos cogen y te congelan a Puerto Rico en un momento y dicen, yo solamente voy a analizar cambios X, Y, Z en factores ABC. Y todo lo demás yo presumo que se queda igual. Pero es que me estás dando la razón. No, pero por eso que es necesario. Mi crítica es la siguiente. Pues claro, yo no quiero cambiar para quedarme igual. Peor. Eso es estúpido. Peor. Según el informe, es peor. Tú tienes que diseñar, y en ambas direcciones, sea soberanía, sea estadía, lo que sea, tú te tienes que preparar para vivirlo porque no es un bálsamo. Lo que pasa es que con relación a ese informe específicamente, es lo único de estudio serio que yo he visto. O sea, yo no he visto algo serio, imparcial, o por lo menos con ese aura de imparcialidad que hable sobre las consecuencias de la estadidad para Puerto Rico. Y yo creo que entonces nunca desde el 2014 he visto una contraoferta o como tú estás haciendo ahora, hiciste ahí una crítica. Eso yo nunca lo he visto formado, ¿verdad? Yo soy especial, Efraín. ¿Ah? Yo soy especial. Bueno, pero es lo que estamos hablando de la importancia de visión de futuro. Y yo creo que por ahí habría, porque si ese es el único informe que hay y es serio, yo me imagino que mucha gente que se plantea el tema de la estadidad para Puerto Rico, cuando ve ese informe salen espantados corriendo. O sea, está bien difícil. O sea, según lo que dice ahí, las conclusiones que dice, tú de momento decir, bueno, pues que venga la estadidad, porque asusta lo que dice ahí, en efecto. Sí, la reacción es la siguiente, la misma que tú tuviste de que tú dijiste que en la soberanía se le abre la puerta a una nueva clase de gente que no sé dónde van a aparecer para ser políticos y ser líderes. Pues, ¿cómo que no sabes dónde va a aparecer? ¿Tú no crees que hay gente buena? ¿Tú no conoces gente buena en este país? Yo creo que... ¿Disponible? Yo creo que no, hay mucha gente buena disponible. Bueno. Yo creo que el político... Yo no creo que van a aparecer 4 millones de personas nuevas. Son los mismos. No, claro. Sí. Y el político tiene unas capacidades y unas destrezas que otra gente no tienen. Sí. Y los que nosotros vemos hoy van a ser los que vamos a ver mañana. Yo te digo una cosa. Si eso es así, no quiero la soberanía. Así de fácil. Como de igual manera, estabas hablando del tema del mantengo. Una de las razones por la cual yo creo que la libre asociación es más factible para lograr el objetivo de un país de justicia social es porque muchas de esa asistencia social que da a los Estados Unidos hoy para Puerto Rico continuaría. ¿Ok? Uh-huh. Tú me puedes decir cómo tú estás seguro de eso, cómo tú sabes de eso, y si no es así, y si nos tiramos y después resulta que no fue. Por eso es que yo creo que es muy importante el tema de definir la libre asociación. ¿Okay? Si de momento se define la libre asociación y te dicen, mira, ¿sabes qué? Nada de asistencia de lo que yo doy ahora. En las becas PEL te fastidiaste. Te fastidiaste con aquello, te fastidiaste con lo otro. Y la ciudadanía americana se acabó. Y te pongo un embargo justo después. Sí, y te pongo, exacto. Además, te voy a poner aranceles a todo. Fuck you, Puerto Rico, I hate you. Si a mí me pintan la libre asociación así, y al frente mío allá en Washington, yo digo, bueno, señores, yo de verdad agradezco de todo corazón el esfuerzo de definirla, porque esto ayuda mucho a avanzar en el proceso de descolonización. Queda claro que la libre asociación no es la opción. Y yo me voy ahora mismo, y termino esta conversación y me voy al Museo del Holocausto en Washington. Me voy a caminar por allí a pasear y a hacer turismo, porque está claro que ustedes no quieren dar la libre asociación. O sea, la libre asociación, para que sea factible y viable para Puerto Rico, tiene que tener unos elementos para que sea exitosa. ¿Tú entiendes? Si no, tú sabes, a mí me vienen y me dicen, no, mira, la libre asociación es ciudadanía norteamericana. Tú sabes, digo, ¿sabes qué? Muchas gracias, fue muy bonito el edificio, nos vemos, porque hay una realidad, que en Puerto Rico hay mucha gente que quiere seguir con la ciudadanía norteamericana, ¿entiendes? Claro, después luego están los detalles, ¿no? Claro. Igual con la asistencia también social. Oye, si los norteamericanos dicen con la libre asociación,
Primero, si los americanos dicen y nos pintan lo de la ciudadanía para que tú estés contento y yo esté contento. ¿Okay? Si nos pintan en la libre asociación el tema de las asistencias sociales, para que tú estés contento y yo esté contento. Y que entonces nos den un margen donde nosotros podamos vincular eso para insertar a estas personas en ese mercado laboral, ¿verdad? Que al crear una economía productiva va a generar empleo y capital. Oye, entonces ya eso es diferente. Entonces esto podría ser una opción. ¿Tú entiendes? Esto podría ser quizás viable, pero eso no lo sabemos. Porque al fin y al cabo es mi palabra, la tuya, y es todo como abstracto y como que todo se vale. Y por eso yo creo que es importante para quizás romper el desbloqueo. Yo escribí un artículo en Metro sobre eso. Se llama El desbloqueo de estatus. Hace poco, hace como un mes. De definir el tema de libre asociación para tratar de avanzar y ver si realmente la soberanía y la libre asociación es una opción. Y voy a hacer el cuento. Claro, y óyeme, y si me pones a negociar la libre asociación a estos personajes, ¿verdad? Ajá. Que folclóricos que tenemos en nuestra política, nos vemos a Dios. ¿Tú me entiendes? O sea, yo no quiero esa libre asociación. Yo creo que la lección quizás de este episodio es, para tener una discusión seria, no puedes comenzar describiendo la propuesta de otra parte como apocalíptico y la tuya como el paraíso. Sí, ¿verdad? Obviamente. Bueno, Efraín, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación y por el diálogo y la conversación y todo eso. Dale un plug a los programas que tienes. Ok. ¿No? ¿Cuál programa? ¿A qué te refieres? Que le des un plug a tu programa. ¿Qué darle un plug? O sea, decirle a la audiencia de dónde pueden escucharlo. Bueno, pues si quieren conocer más, gracias por la oportunidad. Esa palabra técnica, ¿ves? Se nota que tú estás más metido en esto que yo. Bueno, si quieren conocer un poquito más sobre el MAP y la visión de futuro que nosotros presentamos, hay un documento que se llama La Regeneración Puertorriqueña. Uh-huh. Esa la pueden encontrar en la página del mappr.com. Ahí también por las redes sociales, Twitter y Facebook, y pueden ver los episodios que hemos dado sobre ¿verdad? Esa visión de futuro que tenemos en nuestro podcast que se llama el PodMap. Gracias por el anuncio no pagado. Bueno, y a todos los que nos escuchen, como siempre, gracias por sintonizar. Se suscriben en su plataforma preferida, dan reviews 5 estrellas positivos, lo comparten con sus amistades, con sus enemigos, con sus compañeros de trabajo, con su cura, con todo el mundo. Y, como siempre, damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.